Primero que nada solo quiero hablar de esto que hubiera pasado si la Unión Soviética se unía a las potencias del eje, porque no he visto que alguien hable de esto y este canal está relacionado a cualquier tipo de video. Gracias. Nota como dato extra: no estoy de acuerdo con ninguna cosa de los nazi ni de ningún político en general. Viva México, viva Morena. Ahora sí, empecemos. Bueno, nos remontaremos hasta el inicio de las elecciones de Alemania en el 1933, donde ascendería al poder uno de los mayores dictadores que ha habido, que nos harían a recordar al mismísimo Napoleón Bonaparte. Estamos hablando de Adolf Hitler, el mayor tirano de la historia, pero a diferencia de la línea canónica, por así decirlo, aquí los alemanes no odiarían a los soviéticos porque gracias a ellos se rindió Rusia. Por el contrario, odiarían a Estados Unidos y los socialistas. Como ya saben, en la línea original Alemania terminó invadiendo a toda Europa y partes de la Unión Soviética, lo que lo llevaría posteriormente a la destrucción del Tercer Reich. Pero ¿qué pasaría si en vez de atacar a la Unión Soviética los invitaba a las potencias del eje? Quédense porque lo descubriremos enseguida. Bueno, la realidad de todo esto es que si se ponen a pensar bien las cosas, por la única razón que los alemanes odiaban a los soviéticos es porque empezó una guerra civil en Alemania que fue soviética, pero en esta realidad alterna nunca ocurriría esto, de tal manera que la guerra se prolongaría en Francia y los alemanes conquistaría París, pero no serviría de mucho, mientras con Rusia ocurriría la independencia de los bolcheviques, en la que ellos después de un tiempo derrotarían al zar ruso, obteniendo una nueva democracia que los consumiría el comunismo. Pero bueno, vayamos con los alemanes. Después de un tiempo Estados Unidos entraría a la guerra y derrotarían totalmente a Alemania, dejando a Francia en un peor estado que el de la historia original. A la mayor guerra librarse en suelo francés, pero las tropas alemanas, ya harta de estar peleando durante 4 años, se rendiría y Alemania se rendiría. Como resultado, Francia perdería su estatus como una potencia, mientras que Alemania tendría una mejor economía al haber ganado algo, donde no les pondrían tratados tan duros, pero igual se firmaría el Tratado de Versalles. A lo que aquí todo el resentimiento acumulado entre la población alemana sería hacia los judíos, que sería mucho peor, y a los alemanes, a saber que gracias a los soviéticos se rindió el zar ruso, estos no les tendrían odio. A lo que todo pasaría de la misma manera con el ascenso al poder de Adolf Hitler en el 1933. Este mandaría a construir campos de concentración donde aniquilaban a los judíos, pero bueno, todo iría normal hasta el 1939, donde Alemania invadiría a Polonia, estallando la Segunda Guerra Mundial. No sin antes, meses atrás, haber firmado el Tratado de Ribbentrop-Molotov. Aquí igual Polonia habría firmado con Francia y Inglaterra la protección de Polonia, a lo que Alemania lo termina invadiendo y Francia y Inglaterra le declaran la guerra y todo pasaría normal. La caída de Polonia y después la de Dinamarca y todos los demás países, hasta que llegan a Francia cruzando por las Ardenas, terminando como en la línea original. Francia capituló en tan solo 6 semanas. Eso fue una noticia que nadie se esperaba, pero y todo el mundo se quedó impactado porque en tan solo 6 semanas cayó Francia, a lo que a los meses Adolf Hitler le manda una amenaza al primer ministro de Inglaterra, mientras que por el mar Japón ataca la base militar de los Estados Unidos, destruyendo Pearl Harbor. Después los Estados Unidos de Norteamérica le declaran la guerra a los nipones porque están furiosos porque destruyeron la base naval de Pearl Harbor. Mientras tanto, el Imperio del Sol Naciente firma un tratado no agresión con la Unión Soviética, y la Unión Soviética, como tiene un tratado de no agresión con Alemania, y la Italia fascista pide unirse a las potencias del eje, y aquí Adolf Hitler acepta, y oficialmente con la aprobación del Sol Naciente y la Italia fascista, la Unión Soviética pasa a ser de las potencias del eje, y en ese mismo tiempo Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Igual el dictador de Italia, Benito Mussolini, le declara la guerra a Estados Unidos, y la Unión Soviética le declara la guerra a Estados Unidos con el pretexto de recuperar Alaska. Y ahora sí la cosa se puso muy cabrona y la guerra se intensifica por toda América, donde Canadá se une a la guerra declarándole la guerra a la Unión Soviética. Por otro lado, México se declara neutral y Argentina y Venezuela
USA se declaran a favor de las potencias del eje, pero sin pelear. Mientras tanto, con Reino Unido empieza una guerra naval contra Alemania y la Unión Soviética. Inglaterra empieza perdiendo al enfrentarse a dos fuerzas marinas superiores a las de Bolivia, donde en el mar la Luftwaffe junto con las SS y la Rastafet hace mierda a 10 destructores navales de la Armada Real y a 40 fragatas, a la vez que la Unión Soviética tiene un ataque masivo aéreo contra 5 portaaviones de Inglaterra. Y mientras en el mar se están violando para el culo bien sabroso a Inglaterra, Estados Unidos se mete mandando a sus tropas a África y a Reino Unido, desatándose peor la guerra por toda Europa y parte de África. Mientras tanto, una resistencia en su mayoría francesa empieza a independizar territorios. La guerra se intensifica mucho, pero Estados Unidos es derrotado en África y los levantamientos franceses son ferozmente azotados por las SS. Mientras tanto, los soviéticos luchan ferozmente contra Estados Unidos en el Pacífico, en Europa, en Asia, en partes de África y en Alaska. Así es como llega el año de 1944, con un Estados Unidos muy débil y con Canadá capitulando ante la Unión Soviética y los nazis. Mientras tanto, Japón comienza a bombardear Florida, Arizona, Washington, mientras por Europa hacen un desembarco en Inglaterra, donde Reino Unido no puede resistir y solo es cuestión de tiempo para que capitule. Mientras tanto, en Estados Unidos le informan que el proyecto Manhattan está listo, al estos hacer más rápido sus bombas atómicas, pero por otro lado le comunican en Alemania a Adolf Hitler que la bomba atómica está lista, y es así como en Reino Unido a las 4:30 de la madrugada. Estados Unidos, al observar esto, queda devastado, al no imaginarse que los alemanes tendrían sus propias armas atómicas, a lo que Estados Unidos se rinde al no querer que bombardeen a Estados Unidos con armas nucleares, pero Alemania de todas maneras lo hace, y después Estados Unidos se rinde a comienzos de 1945, poniéndole sanciones económicas como cediendo territorios. Alaska es para la Unión Soviética, Inglaterra es dividida y Francia es totalmente anexado por Alemania. Nos adelantaremos mucho en el tiempo hasta el año de 1955, donde se disuelve el acuerdo de las potencias del eje, pero no hay guerras, fue pacífico. Después, en 1965, se muere Adolf Hitler y en Alemania se pelean por el poder. En esa pelea Francia se divide saliendo de Alemania, a lo que la Unión Soviética aprovecha y le dispara un misil nuclear en la capital, devastando totalmente a Alemania, desapareciéndola del mapa, mientras como Japón empiezan una guerra fría, que la Unión Soviética gana y el Imperio del Sol naciente se divide. Mientras tanto, con Italia, todo el territorio que ganó en África se independiza, dejando como la única superpotencia a la Unión Soviética.